La Así señora es. Fabiola Ferro, que nos viene a hablar de una Muy bien dicho. circunstancia muy Señora, muy importante. bien dicho. Muy bien. Para mí tendríamos que ser todas señoras, Sí, pero sí, eso sí. es Pero con otro momento. papeles, con papeles. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a Alberto en particular, que bueno, somos colegas de las dos facultades en las que Oh, trabajamos, sí. nos conocemos No hace digamos muchos desde años. cuándo, porque. No, bueno, algunos años. Sí, no creo que hubiera nacido Mariana todavía. Ah, Más o puede menos. ser, puede ser. Bueno, No sé si es para tanto. bueno, es un Gracias. decir. Claro. Eh, bueno, Bueno, pero aquí la invitamos en su condición de delegada sindical del sindicato AGD, de la Facultad de Ciencias Sociales, que forma parte de la CONADU histórica. Y en este momento, pese a que los medios lo visibilicen bastante, ya hace 2 semanas que las universidades están en plan de lucha. Una de las CONADU planteó la suspensión total de actividades y la otra una primera semana de suspensión de actividades y en la segunda una serie de actividades, abrazos simbólicos, etcétera. ¿Cuál es la situación actual, bueno, la Fabiola? situación actual, en primer lugar, la situación actual es que nosotros, desde noviembre del año pasado, los docentes universitarios de conjunto, hemos recibido un incremento salarial exclusivamente del 5% en mayo y nada más. La situación actual es que el gobierno se dignó a llamar paritarias por primera vez en abril, habiendo cobrado el último incremento salarial, porque en realidad no son aumentos, son incrementos, no es que para más o menos mantener el salario, en noviembre del año pasado. Recién en abril el gobierno llama paritarias sin una oferta. La- no sé, debían extrañar Querría algunos ver de las querría caras. vernos las Sí, caras, sí. sí, tomarnos el pelo. Al día de hoy ha llamado a 3 reuniones más. Las 2 reuniones siguientes fueron para ofrecer 15% en cuotas. No El lunes acumulativo. no acumulativo, sin cláusula gatillo. Y este lunes pasado llamó a la cuarta reunión en el marco del paro nacional, en realidad pidiendo que se levantara el paro. La CONADU histórica es la única que no lo levantó, porque la semana anterior estábamos todos en paro. Así es. La CONADU sí lo levantó con otras actividades, aún así una rebelión de varios sindicatos con una cantidad de afiliados muy importantes, como es el de Rosario, el de Mar del Plata, el de Río Cuarto, etcétera, que integran la CONADU, que también se sumaron al paro junto con la CONADU histórica. Bueno, llamaron a una reunión, decía este lunes, que debe quedar en la historia, porque la primera oferta vuelve a ser el 15% en cuotas, el 5 en mayo que ya cobramos, un 4 en agosto y un 6 en octubre, que es rechazado de plano frente a la oferta. El ministerio, es decir, el gobierno, pide un cuarto intermedio y cuando vuelve con una nueva oferta que es el 5 en mayo, el 5,8 en agosto, O sea que es inferior. exactamente, y mantener el diálogo abierto. Se dieron cuenta que Eh, no les alcanzaban las Yo creo que cuentas. sí, en el medio deben haber llamado al Ministerio de Economía y le dijeron el 15 ni locos. Digamos, es increíble porque lo que ocurre en cualquier negociación salarial, esto ni siquiera es una negociación en el sentido de que ellos no están dispuestos a negociar y vamos a tener que arrancárselo como se lo hemos arrancado otras veces, eh, siempre te ofrecen algo un poco mejor o algo que se disfrace de un poco mejor o algo, nunca menos. Nunca Esta vez veo. lo que ocurrió fue que efectivamente ofrecieron menos. En este Es que cuadro, nunca menos correspondió a la consigna del gobierno anterior. bueno, pero ellos lo han hecho realidad en una oferta salarial. Lo cierto es que las otras federaciones entonces llaman a paro para la semana que viene. Nosotros entendemos que ha sido un error levantar el paro y que además ha creado confusión porque los colegas reciben distintos mails, distintas Sí, cosas, sí, sí, digamos, sí. en un cuadro en el cual el paro es creciente. La primera semana, perdón, no hubo clases Clases. en ningún No. lado. La segunda hubo un poco más de movimiento, pero en general porque los colegas y las colegas se acercaron en las facultades a presentarse a los estudiantes y decir, miren, seguimos de paro. De hecho, nosotros la semana que viene tenemos, digo, nosotros los de la UBA, varias actividades, y en particular el viernes, dada la invisibilización del conflicto, que digamos es parte de cómo operan también los medios, los patronales en general, en un cuadro
donde lo que nosotros estamos pidiendo es el 30% de incremento salarial ya, con cláusula gatillo, porque el gobierno dice que la inflación va a ser del 30 a 32, lo dicen Por lo ellos. menos, sí. Y eso es por lo menos, hay que ver qué pasa de acá a fin de año, aplicación del convenio colectivo de trabajo, salario para los ad honorem, que se conserve la jubilación del 82% móvil. Quiero decir que en esto estamos muy fuertes, pero también los docentes universitarios estamos no solos, porque tenemos la solidaridad de otros trabajadores y de sindicatos, etcétera, pero sí que no enfrentamos solo al gobierno, enfrentamos también a los rectores que señalan que la política del gobierno ha llevado adelante un recorte de 4.000 millones de pesos, perdón, del presupuesto, lo cual es una barbaridad, y nosotros también denunciamos y pedimos la ejecución del presupuesto y el aumento del presupuesto, pero se han olvidado de decir abran las paritarias, aumento, digo, el SIN, ¿no? Los rectores de conjunto, más allá de que algún rector diga algo. Y paralelamente, el papel nefasto de la FATUN, que ayer, en este cuadro, acaba de ratificar su paritaria del 15% en cuotas para los trabajadores no docentes de las universidades. Cuando en realidad la fuerza que se puede hacer luchando estudiantes, docentes y no docentes, digamos el conjunto de los trabajadores de la universidad y de los estudiantes, sería mucho mayor para desinflar este conflicto. Yo quiero hacer una aclaración y ahora, digo, nosotros hicimos 19 días de paro en el primer cuatrimestre. Nosotros fuimos escalando, fuimos haciendo petitorios, no es que un día salimos al no inicio a no dar clases. Nosotros en general, los docentes universitarios tenemos la particularidad de trabajar de algo que nos gusta o que creemos que nos gusta, lo cual es bastante bajo el capitalismo, ¿no? Digo, si uno por lo menos cree que le gusta, ya está. No tenemos intención de no dar clases. Nos han llevado a esto frente a la falta de respuesta, frente a la carestía de vida, frente a los aumentazos, y sabemos en ese sentido que la única fuerza que nos queda es hacer paro para conseguir nuestras reivindicaciones, defendiendo la universidad pública. Nuestro reclamo, si bien es salarial, no es solo salarial. El docente mal pago ya no es ni docente taxi, es docente bondi, tiene 20 cursos distintos, obviamente no se puede dedicar a la investigación. Es difícil, hasta, vos lo sabés porque tenés cátedras grandes, hacer una reunión de cátedra, porque como todos tienen Sí. 20 trabajos, ¿cómo combinas un horario para, por ejemplo, modificar, mejorar, actualizar un programa? La tan mentada calidad educativa con la que se hacen gárgaras los funcionarios del Ministerio de Educación todas las mañanas, mal puede defenderse, sostenerse o plantearse con salarios que en la mayoría de los casos llegan a 6.000 pesos por mes. Mira, Fabiola, ahí vamos porque dijiste muchas cosas y Dije yo creo todo. que sí. Vamos por partes. A ver, primero, creo que hay una primera cuestión que es importante y es que los docentes universitarios tenemos el mismo salario que el año pasado con un 5% que se ha agregado este año, pero ese salario del año pasado venía, muy decaído frente a la inflación y Sí. no solo del año pasado, sino de que venía varios- de un arrastre de años varios anteriores. años, sí. Es decir, que no es que, hubo una profundización en la política de sanción frente al docente que empieza con el gobierno anterior y se profundiza con este, ¿no? Este es un Exacto. punto importante a tener en La cuenta. última vez que nosotros tuvimos real aumento, es decir, que pasamos a cobrar más, que cuando vas al supermercado te rinde más, digo, no porque una vez dice aumento porque el monto es mayor, pero después lo que rinde en términos del costo de vida no es. Fue en el 2005 claramente, después logramos mantenerlo, cuando logramos el blanqueo salarial, también con Así una es. huelga de 3 semanas, etc. Pero en los últimos años ha ido cayendo año a año porque, entre otras cosas, no solo ha tenido que ver con las políticas que también tuvo el anterior gobierno y que este ha profundizado claramente, sino con que siempre hay, que es parte del problema, algunos dirigentes sindicales dispuestos a firmar paritaria de 18 meses o cosas por el estilo. Lo cierto es que hoy en día la docencia universitaria, y no solo, porque si recordemos lo que pasó en Moreno, lo que pasa con la escuela media, En Vicente ¿no? López, en varios etcétera, lugares, sí. hay una disposición de los docentes
a salir a luchar, entre otras cosas porque el salario efectivamente No no alcanza. alcanza. Hay otro No tema, alcanza. Fabiola, disculpame, porque hoy salió la información de que los investigadores del CONICET de la Argentina son los peores pagos de América Latina. Sí. Y esto Sí. hay un cambio muy importante respecto de la política del gobierno anterior. Yo, miren, yo pongo un ejemplo personal que a veces no corresponde, pero yo recuerdo que todos los meses cobraba en la UBA y tenía un plus en el CONICET. Desde hace alrededor de un año no cobró ningún plus del CONICET porque el sueldo del CONICET, que era superior al de la UBA, claramente quedó rezagado porque los arreglos paritarios del año pasado fueron inferiores y tuvieron luego 0% de aumento, ¿no? Bueno, de hecho, este año la paritaria para CONICET es increíblemente vergonzosa porque lo que salió publicado es que el porcentaje era el 15% en cuotas, digamos básicamente lo mismo que le han ofrecido a la mayoría de los que de algún modo nuestras paritarias dependen del presupuesto estatal. Pero no es cierto esto, porque tiene un tope. Entonces, para los investigadores de trayectoria y antigüedad, nosotros cobramos un porcentaje importante de antigüedad, eso significa en algunos casos el 6% en todo el año. Entonces, es cierto que en el caso, de hecho ayer en el Congreso hubo una movilización importantísima de las distintas organizaciones de científicos, becarios y los sindicatos docentes, etcétera, con una audiencia dentro del Congreso y una feria de ciencias afuera, etcétera. Estuvimos muchas horas reclamando, para decirlo simplemente, muy rápidamente, por presupuesto frente al desfinanciamiento científico, frente a... Claramente. No solo es el problema salarial, y yo insisto en esto que es equivalente para el caso de las universidades, y cuando nosotros luchamos por salario, por supuesto que hay un reclamo que es corporativo, que tiene que ver con nuestro salario, pero tiene que ver con la defensa de un sistema eh, de ciencia hecha desde un organismo público, desde una educación pública. Sin salarios no hay tarea que se pueda llevar adelante y sin financiamiento tampoco. Y esto va de la mano de una política que pretende alterar radicalmente el modelo universitario y científico que nosotros Así conocemos. es. Esto va de la mano de los despidos en SENASA, en INTI, en el INTA también hubo conflictos. Digo, la idea de desmantelar el recorte de los 4.000 millones de pesos Bueno, a las eso es un punto universidades. importante. No son 4.000 millones. Pensemos esto. Es decir, si uno toma el número, es ese, pero es en relación al presupuesto del año anterior, un presupuesto que se vio afectado por una inflación de cerca del 30%. Sí, es verdad. Entonces, si uno tiene que tomar esto, no son 4.000 pesos, 4.000 millones, sino que tomada la inflación de arrastre entre el año pasado y esta, nosotros vemos que esos 4.000 millones se van tranquilamente a 7.000 millones más o menos. Bueno, de hecho, equivale al 25% del presupuesto para funcionamiento, porque es lo que realmente afecta. Paralelamente, entre el año pasado y este ocurrieron otro tipo de intervenciones, como la resolución 841 que intenta recortar incumbencias de los títulos de Así grado es. para desmoronar el grado como parte de la política de vaciamiento de las universidades, más, a mi entender, más grave, quizá otro digan es tan grave lo uno como lo otro, el Sistema Nacional de Reconocimiento de Trayectorias Académicas, que es algo así como elige tu propia aventura para hacer una carrera universitaria. Puedes cruzar por créditos en una universidad pública, en una privada, de una carrera a otra, con títulos de grado absolutamente devaluados, y que en realidad, además, cada vez dan mayor injerencia a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, en función de orientación de las carreras. Cuando nosotros decimos que hay una privatización y una mercantilización de la educación superior, a veces uno lo dice rápidamente, aparece la consigna, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué significa eso? Quiere decir, entre otras cosas, que la producción de conocimiento científico y la formación de los investigadores, profesionales, etcétera, se orientan en función de las necesidades del gran capital de las grandes empresas y no del pueblo trabajador. Entonces empieza, el caso más obvio es de los medicamentos que se investigan en función de las necesidades de los grandes laboratorios y no en función de las necesidades y del tipo de enfermedades que tienen las grandes masas trabajadoras.
Esto es en cualquier tema que uno toque, digamos, ahí es donde uno ve además cómo esta tampoco es una política nueva. La profundización que ha llevado adelante este gobierno es grave en esta vuelta, que ya no es un ajuste, es un intento, un nuevo modo, pero que uno puede rastrear. Yo lo rastreo desde el año 88, desde el momento en el cual, desde la política del Banco Mundial, se empieza no solo en Argentina, sino en toda América Latina y en distintos lugares del mundo, entre otras cosas, te acordarás, porque, a fraccionar el salario docente. Entonces aparecían algunos incentivos por Así investigación, es. alguna cosita. Bueno, hoy en día en México el salario de un docente universitario, que es infinitamente mejor que el que tenemos nosotros, pero solo es básico el 20%. El resto es a Es contraprestación, es una... decir, qué convenios hiciste con empresas, qué Ujú. cosas publicaste, con lo cual ellos dicen, nosotros nos morimos con la tiza en la mano porque en el momento en el que nos jubilamos pasamos a cobrar el 20%. Sí, Claro. yo recuerdo algo y ahora que Mariana te quería, me parece, preguntar, pero quiero recordar que hasta el golpe de Onganía estaban equiparados los salarios de los titulares de cátedra con los jueces de la nación. Exactamente. Y que a partir de ahí hubo un desfasaje que no dejó de profundizarse hasta llegar a la situación actual. Ujú. No, yo iba a hacer un comentario mucho antes relacionado a el salario, el aumento del salario de CONICET este año, pero ¿Sí? como que quedó por medio atrás, que fue el 15% y que fue como una... Ellos sí arreglaron el 15%, lo cerraron y que fue como una gran traición, digamos, a los trabajadores de la ciencia y la técnica que vienen siendo apaleados Exactamente. por todo esto que vos comentabas, de los despidos en masa, del franqueo ante nuevos investigadores, ¿no? Y como hay una expulsión Hay de la unas ciencia y la técnica. Hay toda una operación, en particular, además dirigida a través de los medios a las ciencias sociales. En el equipo de cátedra que trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales, yo trabajo en dos facultades, en Filosofía y Letras y en Ciencias Sociales. Uh-huh. Por ejemplo, el equipo en el que yo trabajo, que es el del doctor Pablo Alabarces, un montón de colegas fueron directamente atacados. Nosotros trabajamos sobre objetos de la cultura popular. Entonces decían, ¿pero qué estudian manga? ¿Se les paga para estudiar manga? Con una vulgarización del trabajo que hacen mis colegas. Digo, específicamente porque son con los que trabajo cotidianamente, y así en general, que en realidad constituye un ataque al tipo de trabajo que se hace, el tipo no sirve para nada, eh, con salarios a la baja y con un papel que es clave, que es el papel de las burocracias. Porque hay una cosa que hay que señalar, que es la siguiente. Cuando un PCN, en otros casos ATE, firman ese 15%, no solo es vivido como una traición, es una traición, porque no pasaron por una sola asamblea de trabajadores que, por ejemplo, hubiese dicho, mira, a ver, no hubiese sido seguramente mi posición en la asamblea, pero una vez en la asamblea pierde, ¿no? Colectivamente, mira, por ahí no conseguimos más, hagamos, no sé. No, es una decisión que en realidad es para obturar todo proceso de lucha. Por eso comento en Placonado Histórica, que tiene una larga tradición democrática, digamos, sus organizaciones hacen asambleas de base, vos lo sabés, Alberto, para decidir qué firmar, qué no firmar, ir a paro, etc. Eso nos podemos equivocar, pero una cosa es equivocarse de conjunto en el marco de la organización de trabajadores, porque cuando vos defendés un método democrático, entonces siempre tenés perspectiva. Del 4 al 6 de septiembre estamos en elecciones para renovar autoridades. Nosotros llevamos adelante la lista multicolor, que es la lista de los compañeros activistas, no solo, la mayoría nos conocen de AGD, encabeza Antonio Rosselló y Bailiana Cheloto, con nuestra secretaria general, y compañeros de San Luis, de una cantidad de asociaciones. El 4 van a ser las elecciones en la UBA. Ya los estoy invitando a participar, a todos los afiliados de las elecciones, y los invito a ver nuestro programa y a votar por nosotros. Más allá de eso, quiero pasar dos chivos importantes. A ver. 24, viernes 24, ya que el ministro Finocchiaro y el presidente Macri parece que no escuchan nuestro reclamo, y ya que los medios parece que en muchos casos, los medios patronales, no ven cuál es nuestra situación, vamos con clases públicas todo el día a Plaza de Mayo, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Bueno, esa es una noticia muy El día importante. 24. Viernes 24 de agosto, agosto. el viernes que viene. Y el 30
En principio va a ser el 30, porque ya lo hago todo con la histórica, pero entiendo que con ADU, que las distintas federaciones estudiantiles, etcétera, marcha nacional a Plaza de Mayo. Demoramos al 30, entre otras cosas, porque va a ser una marcha nacional, federal, en el sentido de que van a venir delegaciones de todo el país, y esto hay que organizarlo, los micros, ¿no? Van a Sí. etcétera. En defensa de la educación pública, en reclamo de nuestro salario, 30% de aumento ya, y cláusula gatillo. Porque vos bien dijiste, Alberto, por ahora dicen 30-32, en el medio sí, bueno. puede pasar cualquier cosa, Puede pasar entonces cualquier cosa. sin cláusula gatillo no hay acuerdo, 30% en una sola cuota, aplicación del convenio colectivo de trabajo, que esto le corresponde al gobierno y a los rectores, que no lo aplican. En el caso de la UBA es clarísimo, no es el único caso. Salario para los ad honorem, basta de precarización. Hay una cantidad de colegas en las universidades, en algunas llegan al 80% de la planta docente, que es monotributista. ¿Qué universidad? ¿Y para quién la universidad? Entonces después las justificaciones, como no hay plata, hay que hacer un acuerdo con una empresa, Claro. que siempre Sí. son las grandes empresas. Y que se están cayendo ahora los acuerdos que tiene el gobierno de asistencia técnica con las universidades, entonces más hay que recurrir a las empresas. Bueno, las empresas lo que hacen es tener una injerencia, lo cual es lógico, para intervenir en los planes de estudio y la formación. Fabiola, nos estamos quedando sin tiempo. Para terminar te quería hacer una pregunta, pero te quería sacar del conflicto docente. Quería saber cómo es, según tu experiencia, ser mujer en las aulas de las universidades, como docente, ¿no? O como investigadora, como gremialista. Bueno, primero, obviamente como mujer, como cualquiera de mis colegas, me ha pasado sufrir de algún modo algo así como, qué raro que te dediques a estudiar tales cosas si sos mujer, o nunca me lo dijeron, pero uno puede percibir que a veces hay una concepción de qué raro que seas inteligente si sos mujer. De todos modos, quiero decir algo, la mayoría de los rectores, de las autoridades, etcétera, en las universidades son hombres. A pesar de que en la medida en la que se precarizó y se proletarizó la actividad docente universitaria, porque los salarios son más bajos, somos más las mujeres trabajadoras docentes universitarias que hombres. Tampoco que lleguen las mujeres, quiero decir, es garantía, porque en algunos casos llegan mujeres que han instrumentado el ajuste a rajatabla. Digo, yo no tengo nada que ver con Michetti, por ejemplo. Digo, para poner una mujer que está Además, contra a el esa pregunta 15%. que vos le hiciste, yo creo que haría una pequeña corrección, que es el hecho de que tal vez en las carreras o en las facultades que vos te desempeñas, en las humanidades y en las ciencias sociales, la presencia de la mujer está más aceptada, y de hecho sabemos que hay muchas decanas y titulares de cátedras, lo cual no ocurre en otras disciplinas con las cuales tendrás que interactuar, y supongo que la situación de la mujer en derecho, en económicas, Perdón, hay más, pero ¿son muchas? ¿Dónde? Digo, vos decís, son muchas las mujeres en las ciencias sociales que llegan a los puestos. Hay más, sí, pero son muchas realmente las que llegan a los puestos. Si contás históricamente, no. En el caso de Filo y Sociales, Filo va por un segundo mandato de una decana, Sociales tiene ahora una decana, pero lo que quiero decir, digo, y en las cátedras hay una presencia titulares, importante, pero no se corresponde, digamos, no es que se mantiene el porcentaje en los cargos jerárquicos respecto de la planta docente. No es que si tenés 70% de mujeres, después tenés 70%, ni mucho menos. Quiero decir que el hecho de que lleguen mujeres no alcanza, ni mucho menos, para que después no se instrumenten desde políticas de ajuste a políticas machistas. Digo, unas u otras, o ambas combinadas. Por eso señalaba, digo, un caso claro. Yo tengo mucho más que ver, mucho más en común con un obrero boliviano de Pulacayo, que está en las minas, que con una mujer empresaria argentina que se dedica a explotar a mis compañeros de clase sistemáticamente. Entonces no es solo un problema de ser mujer. Para irte, porque ya nos vamos. No, eso, me gustaría quedarme con esta frase para cerrar. No, a mí me gustaría que dijera una cosa, nada más, que es que nos repitas, por favor, las medidas que se van a tomar en esta próxima semana. Seguimos de paro esta semana, la semana que viene, hasta el 25. El 25 se va a volver a evaluar. La semana que viene toda la docencia universitaria está de paro. 24, viernes 24 de agosto, de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, estamos en Plaza de Mayo para que el gobierno de Macri dé respuesta a los docentes universitarios. Y el 30 de agosto, perdón, el viernes 24 de agosto, y el 30 de agosto
Marcha Nacional Federal Educativa, vienen delegaciones de todo el país a reclamarle al gobierno de Macri presupuesto y salario para la educación universitaria y para la ciencia. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Fabiola, por visitarnos. Esperamos volver a hablar con vos en breve.